¿Sabes quién fue Francisco de Vitoria? Uno de los grandes pensadores españoles del siglo de oro. Vamos a hablar hoy con un experto sobre quién fue este pensador y cuáles fueron sus contribuciones al ámbito de la economía. Empezamos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, según nos esté escuchando. Hoy estoy con José Luis Cendejas de la Universidad Francisco de Vitoria. José Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre Francisco de Vitoria, ¿no? Que fue un escolástico, el que llaman el fundador de la Escuela de Salamanca. Está un poco en disputa si le puede llamar la Escuela de Salamanca o no. Ahora hablaremos un poco de eso. Pero antes de empezar, José Luis, quería que me contaras un poco quién eres tú, dónde das clase, cuál ha sido tu trayectoria. Pues soy doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Estudié la licenciatura y hice también el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Mi tesis doctoral no era sobre Francisco de Vitoria, era una tesis de tipo econométrico, pero digamos que como economista y dada una formación que obtuve en el doctorado de Teoría Económica que existía en la Autónoma, dirigido por el profesor Rubio de Urquía, eso nos daba una formación amplísima en una variedad de campos que luego pues me permitió pasar de la econometría y la macroeconomía, que es lo que estudié y publiqué en primer lugar, al pensamiento económico de este periodo, del siglo XVI y XVII español, que se suele conocer como Escuela de Salamanca. Ahora actualmente estoy, como ya lo has dicho, en la universidad que lleva el nombre precisamente de este dominico, de Francisco de Vitoria, y ahí me dedico a la investigación sobre Francisco de Vitoria, pero también sobre otros escolásticos del periodo, que se vieron influidos por Francisco de Vitoria. Vamos a hablar un poco sobre la Escuela de Salamanca, ¿no? Ya en un vídeo anterior con Luis Perdices de Blas hablamos sobre si era correcto o no hablar de una escuela de Salamanca. ¿Cuál es tu opinión sobre ella? Claro, lo que se denomina Escuela de Salamanca originalmente es una escuela de teólogos. Ahí José Barrientos, profesor José Barrientos, pues lo ha dejado muy claro. Inicialmente, pues es una escuela a la que da un gran empuje Francisco de Vitoria, puesto que la Universidad de Salamanca pues ya existía desde el siglo XIII, pero Francisco de Vitoria en el 16, cuando vuelve de París, pues debido a su capacidad didáctica, a sus conocimientos y a la innovación que establece, basando su docencia en la Suma Teología de Santo Tomás, pues digamos que da pie a la inauguración se puede decir, fundación de una escuela de teología. Entonces, estrictamente lo que se llama Escuela de Salamanca, pues son los escolásticos que van ocupando la cátedra del propio Francisco de Vitoria, esa cátedra que llaman de prima, porque se da por la mañana, y también la de vísperas de la tarde. Estrictamente, pues es una lista un tanto reducida, que es la que considera José Barrientos, pero claro, de ahí surgen discípulos, estos profesores a su vez rotan por otras universidades, es decir, hay una influencia que se expande más allá de Salamanca. Incluso se expande más allá de las universidades españolas porque está también Coimbra y Évora. Posteriormente, los jesuitas recogen ideas y planteamientos que llevan a Roma. E incluso esto salta a América, las universidades que se fundan allí. Por lo que decir Escuela de Salamanca, claro, y querer incluir a todos estos escolásticos, autores, pues resulta un tanto reduccionista y te van a decir, pues incorrecto. Realmente se puede hablar de una segunda escolástica, la primera sería la medieval, se puede hablar de una segunda escolástica, escolástica tardía, hay quien dice escolástica hispánica, es decir, si queremos dar cabida y no restringir, pues utilizaríamos estos términos que quizá en filosofía, la historia de la filosofía o de la teología son más eh, apropiados. Sin embargo, en economía, pues básicamente, como ya explicó el profesor Luis Perdices, en la obra de Mayor y Gris Hutchinson, la titula así, La Escuela de Salamanca, que trata principalmente el pensamiento monetarista de estos doctores. Entonces, claro, ese sello, digamos, ha terminado por imponerse y conocerse sobre todo fuera de España. Entonces, ahora cambiarlo puede resultar muy difícil, esa es la verdad. Mm. Entonces, casi lo adoptamos como una especie de convenio y ya se sabe pues, que dentro de esa escuela, cuando hablamos de economía, en sentido estricto quizá no quepa hablar de una escuela con un maestro y unos discípulos, pero sí con un maestro o unos maestros y influencias mutuas muy relevantes entre ellos. Muy Entonces, bien. sabiendo eso, no creo que haya problema en seguir utilizando este término. Estupendo, José Luis. Quería preguntar ahora por el impacto que estos escolásticos pudieron tener en el desarrollo posterior
de la economía, ¿no? Sabes que el profesor Jesús Huerta de Soto mantiene la tesis de que la Escuela Austriaca de Economía se había visto influida por estos escolásticos, pero eso hay otros investigadores que no lo aceptan. Tú tienes un artículo en el que vas un poco más allá de lo que dice Jesús, ¿no? Y es que en tu artículo Justicia, Mercado y Precio en Francisco de Vitoria postulas o mencionas en algún momento que hubo unos justnaturalistas protestantes como Grocio, Hobbes, Locke, que llegaron a conocer la Escuela de Salamanca y que por eso Adam Smith podría haber conocido la Escuela de Salamanca y que algo tan icónico como su idea de la mano invisible podía haber estado impactada por algo de este pensamiento de la escolástica tardía española. ¿Puedes elaborar un poco más sobre este particular? Bueno, esta relación entre los autores españoles del siglo XVI, no quiero decir economistas porque eran teólogos principalmente, y luego estas ideas posteriores que llegan hasta Smith, realmente eso ya lo deja señalado Schumpeter en su obra Historia de Análisis Económico. Es decir, es este gran economista y pensador quien reta la historia convencional del pensamiento económico, afirmando que las raíces del pensamiento de Smith y en general de la Ilustración escocesa había que buscarlo en la escolástica en general, no solo en la escolástica española. Entonces él lo da ahí por sentado y atribuye a los españoles un lugar preeminente. No dice que hay una escuela de Salamanca, yo creo que tampoco acepta plenamente que se pueda decir que es una escuela española, pero sí esa escolástica y los escolásticos españoles sí crearon un marco teórico que luego influyó en la Ilustración escocesa en la que estaba Adam Smith. Es decir, esa línea de pensamiento la deja establecida Schumpeter. Grace Hutchinson pues la acepta y la conoce y la acepta. Posteriormente, Rothbard también. Rothbard es quien en su historia a su vez del pensamiento económico pues procede a un análisis más detallado, ya buscando, desarrollando esta línea de continuidad entre la escolástica, la Ilustración escocesa y ya la escuela austriaca, y a partir de la obra de Rothbard es donde la aceptación de esta continuidad de planteamientos, digamos, ya es un lugar casi común entre los historiadores del pensamiento económico. Es decir, lo que estoy diciendo, recogiendo ahí, pues es una idea que casi está ya aceptada por todos los investigadores. Hay quien insiste todavía en que el origen del pensamiento económico está en el mercantilismo o en la fisiocracia, pero realmente el núcleo teórico de Adam Smith es un núcleo de tipo de ley natural, que esa es una idea que arranca de la escolástica medieval. Entonces, bajo ese marco teórico general se engloba la economía y son las ideas relativas a la existencia de una ley natural, una ordenación natural o espontánea de las sociedades, incluida la actividad económica. Digamos, ese marco teórico general que arranca del medievo es el que llega hasta Adam Smith y luego continúa en los austríacos, que recogen, por ejemplo, Menger el subjetivismo, la teoría subjetiva del valor, la idea de una ordenación espontánea de las sociedades, etcétera. Es decir, es una línea, es una tradición realmente lo que hay ahí. El pensamiento económico viene incorporado en ese concepto de ley o orden natural que también está en la sociedad, es decir, por decir natural, no estamos excluyendo, sino considerando que lo propiamente humano obedece a una razón. A una razón. El decir natural quiere decir que se puede conocer por la razón natural, y que esa tradición es la tradición, digamos, del pensamiento, podemos decir, cristiano u occidental, y que arranca del medievo, de los escolásticos. La escolástica no son más que los universitarios, eso quiere decir escolástica. Y esos principios de ordenación de todo lo existente, tanto lo que nosotros ahora llamamos naturaleza ajena al hombre como de lo propiamente humano, eso obedece a una razón de ser, que es susceptible de investigación. Y hay, digamos, unos propiedades o funcionamiento de todo lo existente que permiten un análisis científico. A esto es a lo que se refiere Schumpeter, cuando dice que los escolásticos sentaron las bases científicas del pensamiento económico. ¿Qué aportaría o qué aportó el mercantilismo? Pues digamos, algo sobre lo que pensar, una realidad a la que ese modo de contemplar la realidad a través de la idea de orden natural o de ley natural podía responder. Y lo mismo puede decirse de los escolásticos españoles, de Francisco de Vitoria y su escuela, o quienes se vieron influidos por ella. Digamos, a partir de una doctrina teórica, un marco teórico, como decimos nosotros, mm,
quisieron y pudieron explicar realidades nuevas. La primera realidad que más chocó a la vista, que es la que estudió Grace Hutchinson, era la inflación. Entonces pudieron explicar la inflación. Al hacerlo, por ejemplo, Azpilicueta, que estaba en la Universidad de Salamanca, pero no era dominico y no estaba en la Facultad de Teología, sino en la de Cánones, pues al tratar de explicar esa realidad, elaboró la teoría cuantitativa del dinero y la teoría de la paridad de poder adquisitivo de los tipos de cambio. Es decir, hizo una innovación teórica fundamental con los conocimientos que él tenía provenientes de su formación como canonista, más que como teólogo. Obviamente sabía teología, pero era principalmente canonista. Pues a partir de esos conocimientos que él tenía de su disciplina, que era pues, el derecho canónico, el derecho de la Iglesia, él pudo explicar a qué se debía la inflación y a qué se debía que las monedas, que en términos faciales tenían la misma denominación, en distintos lugares valieran distinto. Pues un poco esa es la idea. Cuando Adam Smith trata de explicar, de rebatir más bien los planteamientos mercantilistas, él lo que está haciendo es usar una tradición que le había llegado pues, a través de su maestro Hutchinson, a su vez a través, como él mismo menciona, no en la Riqueza de las Naciones, pero en sus lecciones de jurisprudencia, a través de Grocio, de Hobbes y de Pufendorf. Esas son las fuentes de Hutchinson, esas son las fuentes de Smith en lo que se refiere a la ley natural. Y si vamos a Grocio, a Pufendorf y a Hobbes, ahí vemos fuentes escolásticas y españolas. En Grocio está Francisco de Vitoria, está Juan de Mariana y Diego de Covarrubias. Esta línea de influencia, por ejemplo, entre estos tres españoles y Hugo Grocio la ha estudiado extensamente el profesor León Gómez Rivas en su tesis doctoral, luego ha publicado extensamente sobre ello. Es decir, es una tradición de pensamiento que permite, tanto que es teórica, explicar situaciones concretas o particulares. Entonces, así se ha de entender la influencia de los escolásticos en Adam Smith o también la influencia de ideas y principios escolásticos en la escuela austríaca. Quería ahora pasar a hablar sobre la biografía de Francisco de Vitoria. Háblame sobre sus primeros años y cómo llega a Salamanca. Bueno, Francisco de Vitoria realmente nació en Burgos, sin embargo, su familia familia sobre todo paterna, provenía de Vitoria y por eso adoptó el término de Vitoria. Pues ingresó pronto en la Orden de Santo Domingo, estudió en Burgos inicialmente y dadas pues, sus capacidades, pues fue enviado por la Orden a estudiar a París, al Colegio de San Jacques, a Santiago. Allí pues terminó sus estudios en lo que ahora llamamos filosofía o ciencias, que entonces llamaba artes. Tenía la formación científica que era posible adquirir en aquel entonces, tenía pues la primera o segunda universidad de Europa, si se considera también Oxford y Cambridge, pues la adquiere allí. Allí estudia artes, es decir, completa sus estudios, sí, nosotros llamamos filosofía, con todos los campos que abarcan todas las ciencias, y posteriormente pasa a la teología. Ahí obtiene el grado de bachiller, el grado de doctor en teología, y en el año 1523 vuelve a España a imparte docencia en el Colegio de San Gregorio de Valladolid. Ahí está 3 años y adquiere el máximo grado que concedía la orden a los profesores de teología. Y digamos, se gana una reputación pues, porque sus capacidades docentes y su formación son extraordinarias. Y desde ahí concurre a la cátedra de prima de teología de la Universidad de Salamanca, pues que consigue en el año 1526. Y por esto es, digamos, conocido como el catedrático de prima, por la hora en la que se da la clase. Tenemos la cátedra de prima y la de vísperas, que es por la tarde, prima por la mañana. Y ahí es donde, digamos, adquiere su prestigio como profesor, principalmente en su docencia, porque de su puño y letra, pues las clases no están recogidas. Y las relecciones, que son conferencias, aparte de sus clases, digamos que él tampoco se molestó en escribirlas, se han recogido posteriormente. Entonces, a partir de su docencia, de la innovación fundamental que introduce, que ahora menciono, de sus capacidades didácticas, pues adquiere una reputación en la universidad y digamos que forma escuela y se considera pues que funda la Escuela Teológica de Salamanca. ¿Qué hace Francisco de Vitoria? Pues era común enseñar la teología basándose
lo que ahora llamamos un manual, en aquel entonces era el libro de las sentencias de Pedro Lombardo. Él ya en París ve como su maestro, Pierre Crocraer, empieza a sustituir la enseñanza de estas sentencias por otro modelo, que es el de la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, y él repite la idea en la Universidad de Salamanca. Entonces, en los cursos alterna la enseñanza de las sentencias, en algunos cursos explica estas sentencias, y en otros cursos ya empieza con la Suma de Teología. Entonces, la Suma de Teología es una obra extensísima, tiene 3 partes. Quien, digamos, en su carrera académica, que va en Salamanca, desde el año 26 hasta casi el año 40, digamos, le permiten recorrer, dar dos ciclos a la Suma de Teología, explicarla en su totalidad 2 veces, porque en un curso no se podía explicar toda entera, iba explicando las distintas partes. Entonces, creo que más o menos, aproximadamente, explicó en 2 ciclos la Suma de Teología, digamos, en dos veces. Mm. Esas lecciones, pues los alumnos él permitía que los alumnos tomaran apuntes, porque en principio no estaba permitido en la universidad que los alumnos tomaran apuntes de las clases que eran en latín además, hay que recordar. Mm. Esto luego lo he visto en Smith, porque a él no le gustaba que los alumnos tomaran apuntes. Los tomaban, pero él tiene escrito que no le gustaban que los alumnos... Es decir, era tradición que los alumnos no tomaran apuntes en las clases. Él deja hacerlo y gracias a esos apuntes, pues conocemos lo que explicaba en clase, cómo comentaba la Suma de Teología. Destacan los apuntes del bachiller Francisco Trigo, que son los que recopiló y estudió Vicente Beltrán de Heredia en los años 20 y 30 y son los que, digamos, nos sirven para conocer qué explicaba Francisco de Vitoria en sus clases, son sus lecciones. Pues ahí Beltrán de Heredia, sobre todo, editó los comentarios a la segunda parte de la segunda, es decir, la segunda parte de la Suma Teológica tiene 2 partes, pues la segunda parte a la segunda parte, secunda. Y están también actualmente ya editados algunos tratados de la primera parte de la segunda parte, por el profesor Sarmiento y Doña Zorroza, y si me olvidó alguien más que me perdone. Es decir, están parcialmente editadas sus lecciones, a partir de los apuntes, que son buenos apuntes de Francisco Trigo, porque luego hay otros manuscritos también que se podrían comparar con este. Y las relecciones son recopiladas posterior. Las relecciones, que son estas conferencias, que cada profesor estaba obligado a dar 2 conferencias al año, pues las de Francisco de Vitoria, él impartió 15 de estas relecciones o conferencias, se han recogido 13 de ellas, y unos años después de su muerte, me parece, no puedo concretar la fecha ni quién lo hizo, pero ya estaban ahí editadas, y actualmente se han seguido editando a lo largo del siglo XX, y hay una edición última donde están todas recogidas las 13 de modo conjunto, que hizo la editorial San Esteban del año 2017. Ahí están ya todas las relecciones en su versión original en latín, la traducción al castellano y los comentarios, pues, de una edición. Quería volver un poco a esa idea de que Francisco de Vitoria estuvo residiendo en Francia. Me parece que en aquella época la gente estaba bastante apegada al territorio y no era tan común que la gente fuera a vivir por distintos países europeos. Entiendo que esto es una cuestión de una élite de pensamiento y que no era una cosa común, ¿no? ¿Qué me puedes decir sobre eso? Bueno, realmente sí que circulaban los estudiantes y las ideas. Entonces es verdad que hacía falta, pues, para tanto ir a la universidad en el propio país o fuera, pues obviamente un poder adquisitivo, es decir, eso es algo costoso. Entonces, quienes estaban en condiciones de estudiar bien en España o bien fuera de España, y lo mismo podemos decir de los otros países, pues quienes estaban en alguna orden, pues como estos dominicos, por ejemplo, que además potenciaban el estudio. Y luego ya a partir del siglo XVI, otro ejemplo típico son los jesuitas. Es decir, el acceso por llamarlo de este modo, carrera sacerdotal, que es decirlo así, es un tanto vulgar, pero es lo que permitía acceder a los estudios y una formación muy buena. La formación estaba ligada a las universidades, y las universidades son de fundación eh, católica, católica, hasta que, claro, la Iglesia Católica sufre el cisma de la Reforma. La Iglesia cristiana y católica, digamos, coinciden. Entonces este era el modo de formarse, y era habitual, pues, que estas órdenes, pues, estuvieran en varios países. Los dominicos, pues, en Francia y España, los jesuitas por toda Europa, incluso por todo el mundo. Y de este modo, pues, quien entraba
En estas órdenes, además de ser sacerdote, si tenía capacidad, pues se dedicaba al estudio y si tenía también capacidad docente y de investigación, pues se dedicaba a la docencia, a la enseñanza y a escribir. Entonces, ese flujo internacional existía en el seno de estas órdenes. La docencia se impartía en latín, por lo que el idioma era común. Hasta el siglo XVIII, pues la mayor parte de las universidades dan sus clases en latín, que vendría a ser la lengua franca, como ahora podría serlo el inglés. Entonces sí había flujo de personas, desde el momento en que eran estudiantes, de personas, digamos, ya formadas, en la medida en que estaban en estas órdenes religiosas, que les destinaba a distintas universidades, y también circulaban los libros, que lógicamente quien puede adquirirlos es quien tiene dinero para comprarlos, porque eran desde luego muchos más, un artículo de lujo, y quien sabía leer y escribir y tenía una formación previa que le hacía interesarse por estas cuestiones. Es decir, fluían las personas y las ideas a una escala más reducida que en la actualidad, eso sin duda, pero sí que había comunidad de ideas. Precisamente por eso se produjo la influencia de los españoles, de la escolástica española, en el mundo inglés, en Francia, en Alemania, y las ideas también venían en sentido inverso. En este momento del siglo XVI y inicios del XVII destaca, digamos, el flujo desde España hacia Inglaterra principalmente. Ahí tenemos, pues, con el profesor Leopoldo Prieto y un grupo de investigadores, pues un libro que es accesible en la editorial Brill, que analiza alguna de estas vías de influencia de los españoles, sobre todo del jesuita Francisco Suárez, en el mundo político inglés del siglo XVII. ¿Cuáles dirías que son las principales aportaciones de Francisco de Vitoria al campo de la economía? Pues al campo de la economía, bueno, ya he dicho que es teólogo principalmente, pero claro, ha destacado ahí los aspectos económicos. ¿En qué contexto habla de economía Francisco de Vitoria? Francisco de Vitoria, como otros doctores escolásticos, lo que hicieron a partir de este momento, a partir de Vitoria, era comentar la Suma de Teología de Tomás de Aquino. Entonces, hablaban de economía cuando lo hacía Tomás de Aquino. Entonces, ¿en qué lugar de la Suma Teológica sucede esto? Pues de las tres partes que tiene la Suma de Teología, la segunda parte tiene dos partes. Una primera en la que, entre otras cuestiones, habla de la ley, y una segunda en la que habla de las virtudes. Entre las virtudes está la justicia. Y dentro de la justicia, pues, están los intercambios. La compraventa, que es la cuestión 77 de la segunda, y la siguiente cuestión es lo que es sobre la usura, ¿no? Porque se considera que es injusta. Es decir, dentro de la virtud de la justicia, donde habla de la justicia en general, pero también, digamos, de estos aspectos particulares que tienen que ver con los intercambios, la venta, nosotros decimos los mercados, y la usura, lo que nosotros ahora decimos, pues el crédito, los mercados financieros, etcétera. Pues al comentar estas cuestiones es cuando Francisco de Vitoria habla de economía, y no solo él, sino también los otros escolásticos de la escuela. Entonces, estos comentarios que hace Francisco de Vitoria a la Suma de Teología, recopilados por el bachiller Francisco Trigo, están recogidos y editados por EUNSA, por la profesora Idoia Zorroza. Además están disponibles en Internet, es decir, ahí se tienen las clases que dio Francisco de Vitoria donde hablaba sobre economía. Entonces, Santo Tomás de Aquino, digamos, no desarrolla extensamente estas cuestiones, digamos que se sientan unos fundamentos. Pero los doctores escolásticos españoles, digamos, es un tema que les interesaba especialmente y lo desarrollaban en extenso, sobre todo la cuestión de la usura. Por ejemplo, Francisco de Vitoria analiza diversos tipos de contratos, que es algo que que no aparece en la Suma de Teología ni mucho menos. Entonces, los comentarios a estas dos cuestiones por sí solos ya se podían considerar tratados de economía, desde una aproximación principalmente jurídico-moral. Es decir, cuando era lícito el enriquecimiento a través del comercio, llamaban el lucro, o analizando los distintos tipos de contratos y se podía decir si estaban o no afectados por la usura. Es decir, ahí es donde Francisco de Vitoria y quienes le siguen hablan de economía. Entonces, al final, estos comentarios se editan aparte en tratados, pues, de contractibus, o de usuris, o incluso sobre los cambios. Esto sucede a partir de Francisco de Vitoria, pero también sucedía en el medievo, con otros doctores escolásticos que escribían tratados sobre estas cuestiones a propósito
sino de la Suma de Teología, sí de los manuales de confesores, sobre todo al comentar el séptimo mandamiento, no robarás. Es donde, digamos, a propósito de este mandato, los manuales de confesores desarrollaban pues, principios que nosotros consideramos que son de economía. Es decir, ahí está el origen de la ciencia económica, en una preocupación moral por lo justo en los intercambios de mercancías convencionales o donde interviene el crédito, en el contexto, digamos, de la usura. ¿Cuáles eran sus conclusiones fundamentales, por ejemplo, en lo que era un precio justo por parte de Francisco Vitoria? ¿Cuál es el precio justo para Vitoria y con pocas diferencias para otros escolásticos anteriores y posteriores a Vitoria? El precio justo es el que surge de la libre concurrencia de compradores y vendedores. Es decir, el precio justo es aquel que iguala el precio en dinero con el valor de la cosa. Entonces, claro, la pregunta es, bueno, ¿y cuánto valen las cosas? Si las cosas son distintas entre sí, ¿cómo sabemos cuánto vale algo y cómo se puede intercambiar por una cantidad de dinero y decir que ese intercambio ha sido justo? Pues el único criterio que se tiene, es el que se considera justo, siguiendo, digamos, la tradición del derecho romano, es a lo que va en las cosas cuando hay una gran concurrencia de oferentes y demandantes, es decir, cuando una parte del mercado no puede aprovecharse de la otra. Entonces, en ese caso, en los intercambios existe una plena voluntariedad. El principio de intercambio voluntario o de voluntario, que es un principio jurídico esencial, que es el que da validez a todo contrato, es el que está implícito en la idea de precio justo. Cuando hay plena voluntariedad en quien compra o en quien vende, el precio que surge de ahí, digamos, es un precio justo. Es el precio que recoge el valor de la cosa tal como es generalmente aceptado en un lugar particular, lo que llamamos un mercado. Ese es el precio justo. Entonces, hace falta, desde luego, que ni exista fraude ni engaño, que eso es en lo que insiste, por ejemplo, Tomás de Aquino cuando comenta en su cuestión 77, que no haya fraude, engaño, ignorancia. Y posteriormente, en lo que sí insiste Vitoria, es en que no haya lo que decimos ni monopolios ni monopsonios, que no haya poder de mercado. Él habla de monipodios, que digamos es una especie de confabulación de los vendedores para subir el precio, que también valdría desde el otro punto de vista del mercado, ¿no? Mm. Pues cuando se dan esas circunstancias de un voluntario pleno, es cuando podemos decir que el precio que surja de ahí es un precio justo. Sucede en estos autores que, claro, lo justo también puede provenir de la autoridad. Entonces, si la autoridad fija un precio, ese precio que fija la autoridad puede ser justo por el hecho de que lo hace una autoridad legítimamente y tiene capacidad para ello. Pero cuidado, ese precio que fija la autoridad no puede ser cualquier precio, de algún modo tiene que acomodarse a lo que sería el precio del mercado, diríamos nosotros. Es Mm. decir, no se acepta sin más que la autoridad pueda fijar cualquier precio. A este se le da el título de justo, digamos, porque la autoridad lo hace justamente, adecuadamente, digamos que sigue el procedimiento. Pero sí insiste sobre Vitoria en menor medida, pero Azpilicueta, por ejemplo, que ese precio que fijara eventualmente la autoridad, o también Luis de Molina, debería adecuarse o estar en el rango del precio de mercado. Es decir, se da prioridad a lo que llamamos nosotros precio de mercado cuando se fija o resulta de estas condiciones. Es sorprendente, ¿no? Que un pensamiento tan antiguo esté de alguna manera tan alineado con la manera en la que seguimos pensando hoy sobre cómo funcionan los mercados y demás, ¿no? El precio de mercado es el tipo de voluntariedad en quienes concurren. El otro, eso es la competencia. La competencia es la primera restricción que tienen compradores y vendedores para hacerlo, para no hacer cualquier cosa. Es decir, lo que van a hacer otros es lo que limita lo que puede hacer uno. Un vendedor no puede subir el precio todo lo que quiera porque tiene otros que lo hacen más barato. Sí tiene otros que, claro, hay la importancia de que no, de evitar el poder de mercado mediante una mayor concurrencia. Y lo mismo en el caso opuesto de un monopsonio, ¿no? Estas son ideas, en principio, muy antiguas y muy nuevas, pues porque son correctas, básicamente. Mm. Y que, al respecto de la usura, ¿qué pensaba Francisco Vitoria? Él entendía que era lícito que alguien cobrase intereses por adelantar un dinero en un cierto momento o estaba en contra de eso. Bueno, en primer lugar, no se puede. El problema de toda la escolástica es que no localizan lo que nosotros conocemos como una teoría del tipo de interés. Es decir, no son capaces de, en distintos contratos o intercambios, de decir, ahí hay implícito un tipo de interés.
Entonces, como no hay una teoría del tipo de interés, hay una incoherencia en el propio análisis sobre la usura. De los propios escolásticos, digamos que parece que hay contradicciones internas porque aceptan algún tipo de contrato como no usurero y otro, en cambio, sí lo califican de usurero. El ejemplo más evidente es el de los llamados censos, que tienen un interés implícito y, sin embargo, consideran que es una simple compra-venta, entonces no ha lugar a que haya usura y, sin embargo, hay implícito un tipo de interés. Esto lo sabemos nosotros porque la teoría económica, lógicamente, ha progresado. Entonces, los trabajos de los escolásticos sobre la usura, ¿para qué nos pueden servir? Pues porque inicialmente hay ahí intentos de una teoría del tipo de interés, no plenamente consolidados. En sentido estricto, lo que se llama usura, que viene de la palabra usar, se refiere al dinero y a otros bienes fungibles. En ellos no es posible separar la propiedad del uso, de ahí la palabra usura. Entonces no se puede cobrar. Cuando yo presto a otro, no puedo exigirle que me devuelva lo prestado y algo más, porque digamos que ese bien, que es el dinero, se lo ha gastado y lo ha usado, es decir, ha usado tanto la propiedad como el uso. Entonces no me puedo pedir que me devuelva el principal, que sería la propiedad, y además por usarlo. Entonces, digamos, sería injusto. Ese es el razonamiento de por qué la usura no es conforme a lo que llaman estos escolásticos al derecho natural, ni tampoco se acepta en el derecho canónico. Y en el derecho civil se acepta con restricciones por otras cuestiones. Es decir, usura estrictamente es cobrar por lo que se llama el contrato de mutuum, que es un préstamo. Ese mutuum en sentido estricto es que se presta una cantidad y se recibe lo mismo. No se puede recibir nada más como tal interés. Pero claro, viene lo que se denomina teorías de los títulos extrínsecos, es decir, cuestiones que no tienen que ver con el propio préstamo, sino añadidas. Si uno sufre un perjuicio por este préstamo que ha concedido, tiene derecho pues a permanecer indemne. Es decir, hay un daño. Entonces, como motivo de ese daño puede exigir algo más, pero tiene que ser un daño real. ¿Cuál es el daño más evidente? Pues el daño más evidente es que ese préstamo se lo podría haber concedido a otra persona o lo podría haber empleado yo en mis negocios. Es decir, lo que nosotros llamamos lucro cesante. Entonces, Victoria acepta que hay un daño cuando existe un lucro cesante, pero tiene que ser un lucro cesante cierto, no potencial. Es decir, ese dinero que uno ha prestado, si lo hubiera usado para sus propios negocios, es lícito exigir algo más. Pero si lo hubiera dejado, como dice Victoria, en el arca, ahí guardado, pues no. Es decir, no terminan de entender que ese dinero tiene un coste de oportunidad en cualquier caso, sobre todo cuando ya hay una actividad financiera y mercantil muy desarrollada, como ya en España en el siglo XVI, y que siempre tiene un coste de oportunidad. No son capaces, digamos, de generalizar. Entonces, si uno no lo iba a utilizar para otra cosa, no, digamos, no sufre perjuicio por prestarlo a otra persona. Pero claro, una sociedad ya desarrollada financiera, donde el dinero es un bien escaso, eso ya no es verdad. Hay siempre un lucro cesante y hay un perjuicio, entonces, digamos, uno puede pedir ese algo más, lo que es un título extrínseco. Vale. Pues con este tipo de excepciones en distintos tipos de contratos, pues al final vemos que se estaban cobrando intereses de modo, en algunos casos, aceptado digamos, la moral, la ley natural. Es decir, esto es, digamos, que la usura se condena desde el punto de vista religioso, moral. Desde el punto de vista civil, no tanto. Pues vemos que existían esos tipos de contratos con un interés implícito o explícito, o incluso existían ya argucias y fraudes, que son los que estos escolásticos pues también analizan. Entonces, estos estudios de estos casos, de estos contratos, nos sirven para ver que en algún caso se entendía más o menos circunstancias que podían justificar el pagar algo más que el principal, y en otros no. Pero realmente, claro, nosotros vemos que implícitamente en el momento en que interviene el tiempo, pues hay un interés. Y eso es inevitable. Digamos que surge de modo también espontáneo, natural, que preferimos el dinero presente que el dinero futuro. Esto lo dice, por ejemplo, Azpilicueta. Para terminar el vídeo, José Luis, quería preguntarte sobre las reelecciones de Francisco de Vitoria. ¿Qué me puedes contar sobre ellas? Bueno, Vitoria impartió 15 reelecciones, 13 son conocidas, se han podido recoger, y claro, destacan dos de ellas, que es por lo que, digamos, Francisco de Vitoria tiene fama internacional, adquiere fama internacional principalmente a inicios del siglo XX, y también finales del XIX, entre los
los estudiosos del derecho internacional o también llamado de gentes, que son la reelección de Indies sobre los indios recientemente descubiertos en América, que es de 1539, y otra reelección que viene a ser continuación de esta, que es sobre el derecho de guerra de los españoles contra los bárbaros, bárbaro entendido en sentido clásico de como extranjero. Estas dos reelecciones, digamos que son las que dan fama internacional entre los estudiosos del derecho internacional en el siglo XIX y en el XX. Entonces, ¿qué hace Francisco de Vitoria en The Indies? Pues, sin saber nada más, alguien dirá, pues defiende a los indios. Pues bueno, lo que está haciendo Francisco de Vitoria es defender principios del derecho. ¿De qué tipo de derecho? El derecho natural y de gentes. De gentes quiere decir de distintos pueblos. El derecho de gentes viene del derecho romano. Hay tres, según la clasificación de un piano, el derecho es natural, es de gentes o es civil. El derecho natural, digamos que es un asunto un tanto filosófico, pero sumamente relevante. El derecho de gentes está a medio camino entre el derecho natural y el derecho civil, que digamos sería el derecho legislado, ¿no? Por la autoridad competente, etcétera. Pues en este derecho de gentes tiene un componente que nosotros decimos ahora de derecho internacional, que trata del extranjero, de la guerra, etcétera, pero tiene también otro componente que se tiende a olvidar, que se refiere a los contratos. Porque de gentes, quería decir en el mundo romano, de los distintos pueblos, y los distintos pueblos pues usaban dinero, compraban, vendían, prestaban, se endeudaban. Es decir, no solo tenía que ver el hecho de gentes con relaciones entre distintos pueblos, derecho internacional, sino también con instituciones de lo que nosotros llamamos derecho mercantil. Están los dos componentes, y así lo entienden los escolásticos. Pero claro, a partir de esta reelección de Indis, y a partir sobre todo de Grocio, que conoce y sigue a Francisco de Vitoria en estas dos elecciones, se entiende que el derecho de gentes equivale al derecho internacional. Digamos que no equivale, es parte, el derecho internacional es parte del de gentes. ¿En qué se basa la defensa, entre comillas, este término, de Vitoria de los indios? Pues en que los indios, como el resto de hombres, que es el término que utiliza, tienen instituciones con las que se organizan. ¿Cuál es, digamos, la idea de institución fundamental? Pues es la idea de dominio. Dominio quiere decir, pues dominus, señor, es decir, quiere decir que tienen gobierno y también quiere decir dueño, quiere decir que tienen propiedades y las administran. Entonces, el hecho de que los pueblos americanos, los indios, estuvieran organizados, es decir, tienen sus haciendas y tienen sus príncipes, dice Vitoria, pues lo que nos está diciendo es que tienen razón, y si tienen razón, la razón es la imagen de Dios en el hombre. Es decir, son criaturas como nosotros, digamos, son imago Dei. Entonces, si son imago Dei, aunque no sean cristianos, son infieles, no están evangelizados, pero tienen instituciones, tienen un orden en sus cosas, dice Francisco de Vitoria, pues eso ha de ser respetado. ¿Por qué principio? Pues por un principio de justicia que está implícito en el derecho de gentes. Es decir, hay que respetar su organización, tanto política como económica. ¿Y en qué medida, digamos, la intervención de los españoles o de quienes fueran es lícita? Pues solo si se ajusta también a principios de derecho. Es decir, la actuación ha de ser justa. Entonces, claro, se excluye en buena medida, implícitamente, sin que lo diga Vitoria, pues el hecho de que mediante la guerra, por ejemplo, si no está motivada, si no es justa, precisamente de ahí la segunda reelección, pues vaya alguien, digamos, intervenga, pues destituya al príncipe o se apropie de lo que no es suyo. Eso es evidentemente injusto, eso es lo que condena Francisco de Vitoria. Entonces, mientras se adecue a estos principios, digamos, la presencia de los españoles es lícita. ¿Cuáles son los principios, lo que él llama los títulos justos de conquista? Pues que los indios estuvieran vulnerando estos mismos principios de derecho de gentes, que impidieran pues, el libre tránsito de los españoles, que impidieran lo que él llama el peregrinaje, es eso, libre tránsito. Pues ¿para qué es ese libre tránsito? Pues básicamente para comerciar. Que impidieran el comercio con los indios, que impidieran el que territorios desocupados fueran ocupados, porque eso es también derecho de gentes. Si algo no ha sido apropiado, digamos, el que llega tiene derecho, conforme a principios de derecho de gentes, a apropiarse de ello, sin perjudicar a un tercero. Es decir, si los indios no consintieran el cumplimiento de estos principios, digamos, estarían cometiendo injuria contra los españoles y ahí sí sería lícita esa guerra. Es decir, cuando hay una injuria, es decir, una falta a principios del derecho por parte de los indios o de cualquier otro enemigo. Entonces,
parte de la idea de respeto, digamos, diríamos, a las otras culturas, porque ven ellas la capacidad de organizarse, de racionalidad y por lo tanto de ser también imagen de Dios. Y la dignidad del indio viene de provenir del mismo creador. Ese es el fundamento que está en The Indies y que comparte pues el resto de escolásticos, pues porque digamos que es bastante evidente que es así. Y previamente a Vitoria, pues el papado igual había reconocido que los pueblos recente inventis, recién descubiertos, quienes estaban allí eran pues tan hombres y tan personas como los propios europeos, aunque no estuvieran evangelizados. De ahí viene, digamos, la aportación fundamental y el razonamiento principal de Vitoria sobre esta cuestión. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis, por aclararnos todas estas cosas, por tu tiempo hoy. Y bueno, espero que pueda grabar alguna vez más contigo, no haberte molestado demasiado y que podamos volver a retomar estas ideas escolásticas en algún otro vídeo. Nada, encantado, y yo invito a todo el que esté interesado pues a que lea sobre estas cuestiones. Puede empezar pues leyéndose la relección de Indies y encontrará pues cosas muy sorprendentes que no esperaba. Muy bien, pues muchas gracias, José Luis. Un saludo. A ti, muchas gracias.